democrática la tenemos acá en esta plaza, en la mente de cada uno de nosotros? Seguramente que sí, más de uno. Estamos en la luna ahora mismo, ¿sí o qué? O sea, este esfuerzo tiene más valor porque es hecho por los propios mariconeros. Todas las plantas prohibidas que son eso, un recurso que nos regaló la naturaleza. Digamos que yo era como la esperanza que tenía. Ninguna mamá quiere que su hijo sea un marihuanero. ¿Por qué? No, pues porque van a pensar que va a terminar en la calle, que se está haciendo daño, que se va a enfermar, que le va a dar cáncer, que le va a dar una cantidad de cosas. Yo con mis hermanos, pues al principio fue un poco difícil por lo que ellos eran muy pequeños. Cuando yo empecé a cultivar, mi mamá me decía que no podía tener las plantas porque ellos eran muy pequeños y digamos que tenía que darles un buen ejemplo, por así decirlo. Pero digamos que en mi caso yo recojo varios aspectos que estereotipan al marihuanero. Entonces también ha sido difícil porque hay gente que lo ve mal. Entonces también eso demuestra un poco el estigma social de que pues toca mantener alejado al marihuanero porque puede afectar a los demás, porque realmente no es así. Yo soy una persona antisistema, ¿sí? ¿En qué sentido? En que a mí me parece que el sistema está orientado a asustarlo a uno, ¿sí? A llenarte de miedo porque si tú estás asustado, pues eres presa fácil, ¿no? En toda reunión familiar, ¿sí? Nace un niño, brindemos con alcohol, ¿sí? Se muere alguien, alcohol. Los 15 años de alguien, alcohol, ¿sí? Eso sí es perfectamente lícito. El problema nuestro el problema es por las rutas del narcotráfico, son los varones de las drogas causando miedo y el terror en todas partes, controlando territorios. El problema principal en América, según la Organización Mundial de la Salud, es el problema del alcohol. Y el alcohol sí te lo dejan a ti tranquilamente en tu casa. Por cannabis no se logra registrar ni siquiera muertes por sobredosis, generalmente no están asociadas a las riñas, que era la propaganda con la que se inició la prohibición, que el cannabis te volvía loco, que te hacía violar a las mujeres, que te hacía robar, que te hacía... Entonces, eso, es un poco de combatir la información que había, digamos, desde una posición como tal, que era la de prohibicionista, con una posición más abierta, más liberal, que permita ver cómo en otros países que no es el nuestro se ha utilizado en otro tipo de cosas, como la medicinal. Bueno, yo sé que en esta historia puede sonar un poco inverosímil eso de que tiene cáncer en la nariz y no va a ver a un médico, ¿sí? Pues miren, yo tuve que enfrentar a mucha gente con esa historia, a mí todo el mundo me decía, pero Beatriz, vaya, mire, vaya, ¿sí? No sea irresponsable, ¿sí? Pero yo sabía eso a qué conllevaba, ¿no? Yo sabía que lo primero que iban a hacer era quitarme un pedacito de piel, sí, biopsia, yo decía, por ahí ya comienza la cosa. Cuando yo lo probé por primera vez tenía una mentalidad muy, digamos, muy joven en la que quería acompañar una bebida como el alcohol con un porro de marihuana, pero pues no tenía muy claro realmente qué significaba fumar, pues qué tipo de cosas estaba fumando. Era muy poca la información, de hecho en ese tiempo era poco o nada lo que se sabía. O sea, mucha gente considera que como un estigma del Rastafari que es un marihuanero también, ¿sí me entiendes? Mientras que no saben por qué lo hacen, no saben también que incluso es una tradición que fue traída por medio de los esclavos. Pues era de las pocas poblaciones, digamos, que yo conocía que lo usaran.
Y me empecé a dar cuenta que ellos hablaban también de otro tipo de cosas, como de una relación espiritual, por así decirlo, con la planta. Pues yo estudié antropología y digamos que eso también lo va como modificando a uno un poco en su forma de vivir, en su forma de ver las cosas. Y en segundo o tercer semestre de la universidad me preocupé por hacer una investigación. Me metí a la Luis Ángela Arango, encontré muchos casos de diferentes enfermedades en donde utilizaban el cannabis, pero eran libros realmente antiguos, no eran muy modernos. Pero hablaban de casos de personas que habían incluso curado su cáncer, gente que se le había, digamos, pronosticado algún tipo, digamos, de enfermedad y poco tiempo de vida y aún así seguían vivas. Yo tenía una afección en la nariz, ¿sí? Una afección de tipo canceroso que duró bastantes años en formarse porque trabajé mucho tiempo al sol, nunca me protegí y la lesión se fue profundizando. Y encontré a dos muchachos químicos que estaban trabajando pomadas y cremas para la artritis y ellos me sacaron el aceite, me lo dieron y yo empecé a usarlo y no, sorprendente realmente los resultados, ¿no? A mí toda esta parte de acá, la nariz, toda esta aleta, se reconstruyó la epidermis, ¿sí? Era, cuando tú mirabas mi nariz, tú no veías una cosa así, ¡ay, qué espanto, se le está cayendo!, ¿no? Pero si tú mirabas bien con las luces y las sombras, sí se veía aquí esta parte que era deprimida. Yo empecé a usarla, yo empecé a ver mejorías como a los 3 meses, ¿sí? Pero con el proceso que yo he seguido, yo creo que por ahí en 3, 4 meses está completamente sana la nariz, si no es antes. ¿Sí? Hoy en día pues yo hago parte de un colectivo independiente, el colectivo Tricoma, que busca, digamos, trabajar una parte informativa, un medio de comunicación que es una revista. Digamos, conocí de casos específicos de gente que se había recuperado de tipos de dolencias y me di cuenta que pues muchas de las medicinas también provienen es del mundo vegetal, ¿no? Pues como cualquier otro tipo de planta, el cannabis también tenía sus propiedades medicinales. Pues yo considero que, digamos, en cuanto al ejemplo que le he tenido que dar a mis hermanos, tiene que ver, digamos, con el hecho de ser un estudiante responsable, una persona que por mucho que haga no le hace daño a nadie, siempre tratando, digamos, también de respetar las libertades ajenas, porque así como hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero también más que todo para que ellos mismos se den cuenta de que juzguen las cosas desde una experiencia propia, no desde una experiencia ajena. Si tú miras en la historia, la marihuana anteriormente nunca fue perseguida, ¿sí? Es que tú te pones a preguntar cómo es que los españoles llegan a América y entre las cosas que traen esta planta. En Estados Unidos se consumía libremente hasta los años 30, se consumía libremente, ¿sí? El uso industrial era pues bien conocido, lo usaban para hacer fibras, para hacer aparejos de navegación, ¿sí? Lo que sí hay que hacer es desenmascarar ese discurso social tan hipócrita que existe, ¿no? Tan hipócrita y que obedece a los a intereses económicos. Culpable es un sistema, el sistema sí sería, ¿no?, el que malforma la mentalidad de la gente para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, frente a este problema sí debe haber una labor de educación muy grande en la sociedad, con los muchachos, con los padres, ¿sí? Y no señalizar la cosa que no es tan grave, entiendan que la cosa no es grave. Miren, estoy preparando aquí la cama para poner a germinar 2 semillas que me mandó Andrés como regalo, ¿sí? Esto con la idea de tener aquí un pequeño cultivo en mi casa, ¿sí? Me debe 16 semillas que él me había prometido y que las espero porque la ley, el código, que no sabría precisarles qué código es, dice que uno tiene derecho a tener en su casa 18 plantas. Entonces voy a hacer ese pequeño cultivo y así, si hay alguna señora viejita o viejito reumático aquí en el vecindario y que necesite marihuana, pues en vez de que vaya al CAI yo se la puedo proporcionar.